Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en el distrito para principiantes en Willow Creek con las casas que crea el juego. Y el reto de hoy consiste en reformarlas teniendo en cuenta las restricciones de los Sims. Los creadores de los Sims, cuando construyen casas, sobre todo al principio del juego, no ponían muchos objetos para que todas las personas que jugaran en ellas, independientemente de si tenían un ordenador muy potente o más sencillo, pudieran jugar. Porque si ponían casas con muchos muebles, como que se hacía un poco más lenta la partida para quienes no tuvieran ordenadores tan potentes. Eso lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es por qué las casas son tan oscuras, tan sosas y bueno, un poco feas, la verdad. Entonces, este vídeo, inspirado en una serie que creó Lil Simsie, consiste en utilizar las restricciones estas para hacer mejor la casa. Este solar en particular, en la estructura y en el interior, tiene 46 objetos. Entonces los voy a eliminar todos y voy a decorar la casa con los 46 objetos que ya tenía y luego haré lo mismo con el exterior. No sé si esta explicación tiene mucho sentido, pero bueno, ya según lo vayamos haciendo, creo que se va a ir entendiendo. Voy a buscar algún papel de pared, por ejemplo, igual con esto de Vida Isleña, no, de Aventura en la Selva, perdón, y he combinado estos dos cimientos. Y bueno, de momento los cambios que he hecho no cuentan como números, pero ahora sí que voy a empezar a añadir cosas como las columnas, puertas y ventanas que van a empezar a restar de 46. Así que voy a coger aquí un bloc de notas para llevar el conteo de los números y no liarme. Al final le cambié los colores y estoy tirando un poco por la gama de los azules. Bueno, vamos por 44 objetos para poner y yo creo que ya la casa se ve un poquito mejor. Ahora voy a buscar ventanas y creo que voy a poner estas de Aventura en la Selva porque las veo, no sé, que me pegan un poco con la estética de esta casa. 38 y vamos a parar así porque creo que no me va a dar para los muebles si sigo poniendo ventanas. Y 37. Nos quedan 37 objetos para decorar la casa. Igualmente voy a hacer el recuento para asegurarme que está todo bien. Y vamos al interior. Conté mal, son 36. 35, 34, 33 y 32. Y voy a poner una más aquí, 31. Ahora tengo que poner las puertas. Aunque por ejemplo la zona de la cocina puedo subirla un puntito a las plataformas y abrirla. También puedo ponerle un semimuro. 30, 29. Con las puertas. Estos no son los colores definitivos de la pared, pero para tener así una base. Y estoy un poco agobiada porque nos quedan 29 objetos para poder decorar toda la casa y me parece que vamos un poco justos. Así que voy a poner los objetos necesarios y ya luego los intercambiamos por algo más bonito. Bueno, después de haber contado todos los objetos, tenemos 44 dentro de la casa y la estructura y nos sobrarían 2 para decorar, que seguramente buscaré algo para poner aquí en el pasillo. Así que nada, ahora voy a ir sustituyendo todos los objetos por algunos más bonitos. Creo que voy a utilizar estas encimeras del pack de papás y mamás porque nunca las uso y me pegan un poquito con el exterior de la casa. Con el fregadero a juego y he elegido uno de estos porque abulta más que si pongo uno en una encimera y me cuentan 2 objetos. Así que con esta nevera de Aventura en la Selva y esta cocina del kit. Creo que voy a elegir este papel que es como el de fuera pero un poco más alto y en otro color para que la pared no esté tan vacía y así ahorrarme el dinero de los armarios. Y la basura la he cambiado por esta. Sí o sí aquí tiene que ir algún tipo de estantería que me llene bien los huecos y a lo mejor puedo poner una del kit de portentos del punto. Así solo nos quedaría un objeto extra para añadir y puedo sustituir la biblioteca por más cosas de portentos del punto como esta estantería o esta mesa de manualidades. Así que voy a vender el sofá, lo cambio por esta silla y el ordenador que estaba en el dormitorio lo paso para acá. Puedo poner al final el papel de pared de la cocina como el del exterior y así me pega un poco más con estos muebles, al igual que los muebles de la cocina. Cambiaré también la luz de la cocina por una un poco más bonita del pack de institutos que además tiene colores que pegan con los muebles. Ahora vamos aquí un poquito a la zona del salón y voy a cambiar la tele por esta. El sofá puedo buscar uno que sea así tipo dulce, no sé cómo explicarlo, pero como de ternura, que es lo que me transmiten los muebles de este pack. Y no sé si esta mesa del pack de años High, no sé. Me faltaría una alfombra para darle un poco de calidez a la zona y no sé si a lo mejor esta del kit Pastel Pop puede quedar bastante guay. Y cambiar el sofá por este. Estoy pensando que la alfombra esta la voy a cambiar por la del cuarto. Y en el salón voy a utilizar una de estas, que me gusta un poco más el tamaño, con estas luces del pack de cine
que son también bastante coloridas, y la madera la voy a cambiar porque creo que como la estética de la casa ha cambiado tanto, ya no me pega ese marrón tan oscuro. No sé si esta madera lila es demasiado, igual puedo calmar un poco la habitación con esta madera más discreta, y voy a quitar estos 3 objetos para sustituirlo por un comedor un poco más cookie. No sé si esta mesa, esta o esta. Yo creo que esta va a ser la ganadora y te lo voy contando así poco a poco para que sepas que yo cuando hago una casa pongo, quito, pruebo, miro, cambio de opinión 1000 veces. Y la estética también la cambio completamente, como habrás podido comprobar. De momento así estamos. Nos sigue sobrando un objeto que ya veremos dónde poner, y puede ser que el objeto extra sea una decoración de pared porque la siento un poco vacía. Esta del pack de cine creo que puede quedar bastante bien y ocupa mucho espacio. Y he puesto esta pared aquí en medio porque me molestaba un poco el cambio de tonalidad, entonces así como que separo las estancias y no queda tan raro. Por aquí tenemos el baño con 1, 2, 3, 4 y 5 objetos. El baño más básico de tu vida, pero bueno, vamos a darle un cambio, y lo siento mucho pero tengo que poner la bañera del nuevo pack porque es que estoy enamoradísima y creo que queda súper bien con el estilo de la casa de hoy. Y así estaría quedando el baño. Elegí este retrete de Urbanitas porque no lo suelo usar y está guapo, y la verdad que me estoy imaginando que esta casa la ha comprado una chica para iniciar su nueva vida en Willow Creek y que el exterior es un poco así tradicional como las casas de la zona, pero luego ella en el interior le ha dado su toque. Creo que voy a cambiar la luz esta del pasillo por esta que viene con una planta, ya que no hemos puesto ninguna y ya sabes que yo soy muy fan de las plantas. De hecho en mi cuarto tengo 6. Para acabar con el interior tenemos el dormitorio y hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 objetos. Creo que esta cama de Urbanitas está bastante bonita y a lo mejor de armario puedo poner este. Para iluminar he elegido esta lámpara de noche de cine. Nos quedan 3 objetos que pueden ser esto de portentos del punto. Obviamente tenemos que tener la bolsa con la bolita y la silla esta del pack de institutos. La voy a poner en este recolor para que me pegue con la cama y con las lucecitas estas tan bonitas. Y no sé, tengo que cambiar algo porque siento la habitación un poco vacía. Puedo poner esto de portentos del punto aquí mejor, que es súper lindo. Y con la ovejita ahí. Y como los Sims se pueden cambiar de ropa en el espejo, igual cambio el armario por esta estantería y fingimos que aquí dentro hay ropa y que aquí tiene accesorios y demás. Y estoy buscando darle algún toque más con el papel de pared. He puesto el suelo de madera y con la moqueta esta estoy intentando hacer así como una falsa alfombra. Y pensé que iba a quedar peor, en verdad me gusta. Este sería el dormitorio principal, que me parece que está súper cookie, y estoy revisando si puedo prescindir de algo para, no sé, puedo quitar una encimera y poner una planta en el cuarto. Y me gustan mucho las plantas que vienen así muchas juntas porque es un solo objeto pero llena un montón la habitación. No sé, también puedo quitar la silla, ya que esta chica pues se ha mudado sola, es una persona muy solitaria, y poner una luz aquí porque siento que está un poco oscuro. Puedo poner aquí este neón o no sé si este a lo mejor me pega un poquito más y así no está tan oscura esta parte de aquí. Y por mucho que me guste esta planta, creo que está un poco en medio y tampoco da tanta luz. Así que estoy buscando otra luz que poner aquí. Creo que pondré esta al final. Estoy mirando si puedo prescindir de alguna ventana. Creo que voy a quitar la de la cocina porque al final tiene esta grande aquí y la claraboya está en el tejado, para poder poner por aquí algo. Aquí a lo mejor puedo poner el vestidor, así un armario bien grandote, o incluso lo pongo este en el dormitorio, la estantería de libros aquí, y yo creo que ahora sí estoy satisfecha con cómo ha quedado la casa por dentro. Creo que está mucho más linda, con una estética muy cookie y con exactamente el mismo número de objetos que tenía anteriormente. Así que yo creo que se ha mejorado bastante. Ahora vamos a hacer el exterior. Y tiene 19 objetos, así que estoy pensando en cerrarlo. Vamos a fingir que esta parte la ha añadido la chica al mudarse para darle su toque. Y bueno, tengo pendiente utilizar esta valla alguna vez porque es preciosa, pero creo que hoy no va a ser el día
porque desentona demasiado con la casa. Pero sí puedo usar esta del juego base, tanto las vallas como la puerta. Y aquí dentro tengo que poner 18 objetos porque ya la puerta cuenta como uno y esta chimenea puede ser uno de ellos. Así tapamos el hueco de la ventana. Hemos gastado 9 objetos aquí en el exterior y no voy a poner cubo de basura porque ya el que hay dentro es el que se pone fuera, entonces no es necesario poner más. Y nos quedan 10 objetos que seguramente los utilizaré para poner plantitas y a lo mejor un banco aquí en la entrada. Y he hecho algunos cambios de lugar y quité la piscina por el banco este de flores y voy a poner 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Aunque bueno, puedo hacer este árbol que es hermoso un poco más grande, lo saco de aquí detrás y tengo un objeto más. Y puedo poner este aquí. Puedo coger este de aquí atrás que no se va a ver e intentar subirlo aquí a la parte de arriba de la casa. Y así tiene un toque más interesante la fachada. Y bueno, este sería el resultado de reformando una casa con las restricciones de los Sims. Y bueno, me gustaría saber muchísimo tu opinión. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el resultado? Yo creo que está muy bonita la casa, la verdad. Y que tiene una historia en verdad muy guay. Así que yo creo que voy a crear a una sim con esta estética y te la voy a poner al final del vídeo para que la veas disfrutando en su nueva casa. Y bueno, aquí tenemos a nuestra preciosa chica trans llamada Sarina. Es una sim solitaria, creativa y buena que se ha mudado a Willow Creek para empezar una nueva vida y dedicarse a su pasión, que es tejer. Va a hacer prendas y venderlas en Plopsy para poder sobrevivir y la podemos ver aquí disfrutando. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que realmente lo aprecio. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. ¡Chao!